En este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar de educación, porque hasta el 20 de septiembre, es decir, hasta mañana, se está desarrollando en Montevideo un encuentro regional por la educación pública, con la presencia de dirigentes sindicales de la educación de nuestro país, pero también de todo el continente. Y para hablar con una mirada un poco más amplia de lo que tiene que ver con la situación de la educación pública en América Latina, estamos recibiendo con mucho gusto a Sonia Alesso, que es secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina y secretaria general, además, de la Internacional de la Educación de Latinoamérica. Sonia, un gusto que estés esta mañana con nosotros. Gracias, muchísimas gracias. Para plantear por lo menos algunos puntos destacados de cómo es la situación de la educación, sobre todo pública, ¿no?, pero de la educación en América Latina, ¿cuáles señalarías aún en las diferencias? Bueno, ayer lanzamos una campaña que en estos días vamos a seguir debatiendo sobre eso, una campaña mundial de nuestra organización a nivel internacional, la Internacional de la Educación, que tuvo su congreso en Buenos Aires en el mes de junio, congreso mundial con la presencia de 2.000 docentes de todo el mundo, donde presentamos esta campaña que hoy lanzamos aquí en el Uruguay. Ayer, antes de ayer fue en Argentina y va a ser así en todos los países del mundo, que se llama Por la Pública Creamos Escuela, donde estamos presentando una investigación de las Naciones Unidas con aportes de la Internacional de la Educación, de la OIT, de UNICEF, de ministros y ministras de la educación de todo el mundo, de pedagogos y académicos prestigiosos de todo el mundo, que hace un diagnóstico sobre la educación en el mundo y plantea 59 recomendaciones para llevar adelante. Ayer lo presentamos ante candidatos y funcionarios, académicos y docentes aquí en Uruguay, y esto estamos haciendo en cada uno de los países y esto es lo que vamos a debatir. Claro, ¿y cuáles son los puntos principales si tuvieras que señalar? Mira, las problemáticas más graves de lo que se está viviendo en todo el mundo, no solo en América Latina, es el tema del financiamiento público para la educación, es el tema de las políticas de desfinanciamiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, es la escasez de docentes, algo que aquí en Uruguay no es un problema grave, pero que según la investigación de las Naciones Unidas hay un faltante de 44 millones de docentes en el mundo y es un problema verdaderamente grave junto con el de financiamiento que estamos viendo. Por el otro lado, otro de los aspectos que plantea el documento tiene que ver con el desprestigio de la profesión docente y la falta de financiamiento a la formación permanente de los docentes en todo el mundo, y en ese sentido se plantea también políticas activas que tengan que ver con la cualificación de nuestra profesión y también el respeto de nuestra profesión, porque viene sucediendo que la derecha en el mundo viene trabajando muy fuertemente sobre el tema del desprestigio de la profesión docente, de financiamiento educativo, para trasladar ese financiamiento al financiamiento privado. Hoy existen fundaciones en el mundo que trabajan con el lucro en educación. El negocio educativo es un negocio de millones y millones de dólares en el mundo. Las plataformas, los programas, todo lo que incide el financiamiento. Y un tema adicional que para mí entiendo, y lo entiende así la Internacional de América Latina, el desafío de la inteligencia artificial, un tema que los docentes, los sindicatos docentes tenemos que abordar en profundidad. Yo te quería preguntar con respecto al financiamiento, ¿qué falta? ¿Inversión estatal? ¿El Estado se retira de la educación? ¿Qué es lo que se está viendo con respecto a eso? Falta financiamiento estatal público. Hay una baja del financiamiento educativo en todo el mundo, no solo en América Latina, lo estamos viendo en países avanzados de Europa. Y por el otro lado, y al mismo tiempo, paralelamente a eso, hay una campaña de financiamiento de sectores privados de la educación que lucran con la educación y se le traslada a esos sectores.
Y esto pone en peligro la democracia, la autonomía, la formación docente y los contenidos que también nuestros estudiantes reciben. Te quería preguntar porque, por ejemplo, acá siempre, bueno, desde hace años se ha planteado que el 6% de la educación, del Producto Interno Bruto para la educación, más 1% para investigación. ¿Eso es suficiente o se tendría que meter un poquito más el foco en cómo se gasta, ¿no? Porque a veces también ha habido una crítica, aún en nuestro país, que, bueno, mucho fue para salarios docentes. ¿Eso lo están viendo? ¿Es suficiente ese porcentaje? El mínimo que prevé la investigación es entre el 6 y el 8% del PBI, piso el 6%, pero no solo es el 6 en cuanto a cuánto se invierte, sino cómo se invierte. Por supuesto, sin tener condiciones adecuadas, escuelas en condiciones, infraestructura apropiada, formación docente y buenos salarios docentes, no se puede garantizar una buena educación, claramente. Pero además es cómo se gasta y en qué se gasta, porque muchas veces estos fondos que se cuentan vienen de fundaciones, de ONGs, de sectores privados que lucran con la educación. Entonces no solo es el monto del presupuesto educativo, sino cómo se invierte. También plantea nuestro documento un seguimiento de los presupuestos y de las políticas públicas. ¿Y cómo siguen ustedes, cómo ven ustedes, por ejemplo, la situación de Uruguay en el marco de un proceso de transformación educativa, como la llamó este gobierno, y con un fuerte rechazo por parte, por lo menos, de sectores del sindicalismo educativo? ¿Cómo lo ven? Mira, yo creo que tanto Argentina como Uruguay, mi país, como Uruguay, son países con una fuerte tradición de escuela pública, laica, obligatoria, con un fuerte reconocimiento social a la educación, y lo que nosotros estamos observando es un repliegue de políticas públicas en la educación, y eso nos preocupa. Creemos que por eso también fue tan importante ayer hacer esta presentación de estos dos documentos frente a autoridades y a partidos políticos que van a competir en las elecciones, porque nosotros entendemos que las políticas educativas no pueden ser políticas de un partido. Las políticas educativas requieren de largo plazo. Si uno mira los países más avanzados en educación, las políticas públicas en educación no son para 4 años, requieren 20 años. ¿Y eso se está logrando en América Latina? En América Latina hoy no, hoy tenemos un repliegue de eso. Justamente por eso estos documentos llaman la atención. Incluso estamos teniendo estos problemas en Europa, que es que se avanzó en muchos casos, en muchos países, y ahora se retrocede con respecto al financiamiento. Por eso plantear la necesidad de que haya acuerdos básicos de distintos partidos políticos que tengan que ver justamente con el tema de fomentar la educación y la inversión. Justamente te traigo a Argentina ahora, ¿no? Porque en esta semana se conoció el presupuesto 2025 en el Parlamento, que presentó el propio presidente Javier Milei, con un recorte muy importante en lo que tiene que ver con educación, ¿no? Recordamos además que viene ya compleja la mano con respecto a la educación en Argentina, con esta marcha que hicieron el 23 de abril, pero lo ven como un ataque a la educación y vulnera, dicen ustedes, el derecho a la educación, que tiene que estar garantizado para toda la ciudadanía. Recortes que van en formación, acciones de formación docente, construcción de jardines, que también cae 60%. ¿Qué respuesta tienen ustedes ante esto? ¿Cómo ven? ¿Esto es algo impulsado por el presidente o algo que también alguna parte de la ciudadanía apoya? Hay, por supuesto, este presupuesto que el presidente presentó frente al Congreso tiene un recorte del 50% de la inversión educativa. Nosotros tenemos una ley, la Ley de Financiamiento Educativo, que es del 2006, que se votó por unanimidad en el Congreso de la Nación. Preveía una inversión educativa desde el nivel inicial hasta las universidades. Tuvo pilares fundamentales con respecto a los temas educativos de financiamiento, especialmente para reducir la brecha que hay
en las provincias. Nosotros, Argentina es un país federal, y había muchas diferencias entre las 24 jurisdicciones con respecto a la posibilidad de inversión educativa, porque el Estado Nacional en los años 90 y en la dictadura se había retirado del financiamiento educativo. Estas leyes del 2006 restituyen la inversión educativa nacional. Es más, nosotros estábamos discutiendo el 6+2, estábamos discutiendo 6% para educación general básica, 1% para universidades y 1% para investigación, ciencia y tecnología. ¿Y a quién pega este recorte? A todos los niveles del sistema educativo. Es alarmante. Si ustedes ven el gráfico, nosotros publicamos un gráfico en la página de CETERA. Todos los rubros caen en educación, inversión, en el nivel inicial estaban en marcha la construcción de jardines infantiles, que para nosotros la educación a nivel inicial es un pilar para garantizar la igualdad educativa y la soberanía educativa, porque es ahí donde tiene que haber la mayor inversión, en el nivel inicial y en el nivel primario. Eso cae brutalmente. Todo lo que es inversión en infraestructura, en formación docente, en beca para nuestros estudiantes, desaparecen. ¿Y tiene el mismo problema que tiene en Uruguay en caso de, por ejemplo, el egreso o el abandono de estudiantes en educación media? Nosotros tenemos... Y con eso tenemos que cerrar. Nosotros tenemos en este momento un problema en la universidad, en el egreso, en los institutos terciarios. Por eso nos preocupa el tema del faltante de docentes, y también en nuestros estudiantes. Hay una gran inclusión educativa a partir de esta ley que te menciono del 2006, pero estamos viendo que la situación social está agravando la situación de las familias, y esto está haciendo que muchos estudiantes tengan que dejar sus estudios. Sonia Aleso, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, por tu estadía acá en Montevideo para seguir hablando de educación. Gracias.